Qué bueno es saber que cuando se termine mi centímetro y el de varios de acá, la iglesia seguirá caminando. Y vamos por más, porque hasta ahora estamos trabajando en consolidar un grupo, pero falta la otra parte, el llevar el evangelio a los que no conocen al Señor, con actividades evangelísticas. Así que vamos preparando el corazón para eso también. Habíamos visto la primera parte de este texto y quiero que leamos rápidamente, vayamos rápidamente a la epístola de Santiago, que habíamos visto la primera parte. Dice Santiago, capítulo 1, verso 2, vuelvo a leer: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia o la perseverancia su obra completa, termine su obra la paciencia, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Habíamos empezado a hablar la vez pasada, en la primera parte, cómo las pruebas tienen un objetivo, y más allá de que las pruebas nos fortalecen y las pruebas hacen de nuestro carácter algo más, y de nuestra fe algo más sólida, en realidad el objetivo, decíamos, que no se queda ahí, no simplemente Dios nos prueba para forjar nuestro carácter, sino para perfeccionarnos, dice, para que seamos perfectos y cabales. Habíamos visto en Efesios 4, como Dios dice que Él mismo, 4:11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, es decir, la organización de la iglesia, con un fin. El fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fin de nuestras tribulaciones, el fin de nuestras pruebas, no es simplemente fortalecer nuestro carácter, decir, ahora ya la vida, tengo la experiencia de la vida, la fortaleza de la vida, y puedo enfrentar lo que sea, que sí, que provoca eso, sino que el fin es perfeccionarnos. Algo Dios quiere mejorar en nosotros cada vez más. Y la única manera de hacerlo es a través de las tribulaciones. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. De todos colores, tipos y motivaciones, porque cada tipo de prueba Dios tiene un objetivo, que es incorporar algo que nos lleva a la perfección. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, lleguemos a ser un varón o una mujer perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes que andamos de acá para allá. ¿Vieron? Esto nos va perfeccionando para que ya no seamos niños fluctuantes que cualquier cosa nos lleva para acá y para allá, llevados por las emociones nuestras, por lo que dice el otro, por lo que nos hicieron, por nuestro pasado, por nuestro presente, sino, dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bien, tenemos un objetivo. Entonces, cuando tenga prueba, no se sienta víctima del destino y de las circunstancias. Pobre de mí. Sí, uno lo siente, pero digamos, no se deje llevar por ese sentimiento, sino que sepa que está Dios detrás y tiene un objetivo, no solamente fortalecer nuestra fe, sino llevarnos cada vez más a la perfección, como decía Pablo en Filipenses, ¿se acuerdan? Dice, hermano, no es que yo ya lo alcancé, no es que ya lo haya alcanzado, sino que dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante para ver si alcanzo a agarrar aquello para lo cual me agarró Cristo. Vamos hacia la perfección. Dice Hebreos 6:1 también. Estoy hablando rápido porque estamos repasando.
si no después me quedo sin tiempo. Y hoy sí que tenemos que terminar. Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante, vamos a la perfección. Y decíamos, ¿qué es ser perfecto? Ser pleno, ser completo, que nada nos falte. Y ahí Santiago, volviendo a la carta de Santiago y siguiendo con el repaso rápido, nos dice: mas si a alguno le falta sabiduría, porque para esto, para enfrentar las pruebas y las tribulaciones, y que esas pruebas y tribulaciones terminen el circuito, cierren el circuito, es decir, produzcan en nosotros eso de llevarnos más a la perfección, es necesaria sabiduría. Porque con nuestra forma de pensar, las pruebas y las aflicciones nos deprimen, nos bajonean y no dejan que en nosotros Dios pueda terminar su obra. Entonces dice: pero si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y habíamos dicho ahí, y empezamos a hablar del tema central, que es la sabiduría que necesitamos. Y la pregunta es: ¿tenemos la sabiduría necesaria para lograr enfrentar las cosas que nos vienen en esta vida, que el Señor pone en nuestra vida, que el Señor la pone con un propósito de perfeccionarnos y llevarnos al crecimiento, hasta la estatura de Cristo? El día en que Él sea manifestado, vamos a ver la obra que Él hizo en nosotros. ¿La tenemos? Generalmente decimos: sí, yo tengo la sabiduría porque tengo la experiencia, pero esta sabiduría de Dios no tiene nada que ver con nuestro criterio humano. No es que Dios nos da conocimiento de la Biblia y de las cosas y ahora yo sé cómo me manejo. Porque generalmente tomamos decisiones, hacemos cosas, decisiones importantes, me refiero a nuestra vida, sin tener en cuenta a Dios. Creyendo que somos sabios, pero somos sabios en nuestra propia opinión, y eso hace que no estemos acordes a la voluntad y al plan perfecto de Dios, ¿no? Muchas veces nos pasa que por la impaciencia, por la ignorancia, por justamente la falta de sabiduría, terminamos nosotros cometiendo pecado. Fíjense, todo pecado que hayamos cometido en el pasado fue por falta de sabiduría de lo alto. La verdadera sabiduría, la que da Dios. Habíamos hablado ya de todo este tema, ¿no? Habíamos visto el caso de Agar, de Moisés, pasamos esto y seguimos. Necesitamos sabiduría de Dios para ser padres o madres según la voluntad de Dios. Para ser cristianos según la voluntad de Dios necesitamos sabiduría. Y después nos preguntamos entonces, ¿qué es la sabiduría? ¿Se acuerdan? Es una de las primeras preguntas que nos hicimos. ¿Qué es la sabiduría? Si es tan importante, tan necesaria para que la obra de Dios se cumpla en nosotros y vayamos siendo perfeccionados, purificados como el oro que, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Imagínense, dice Pedro, cómo tiene que ser probada nuestra fe, probada por fuego, para que Dios nos pueda incorporar todas esas cosas que nos llevan a la perfección. ¿Qué es la sabiduría? ¿Es conocimiento? Incluye el conocimiento, pero no es conocimiento la sabiduría. Para ser sabio se requiere conocimiento, pero la sabiduría no es conocimiento. Porque hay muchas personas muy inteligentes que no son sabias. Muchas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios y sin embargo no son sabias. No se ve esa sabiduría en la vida cotidiana, en la aplicación de sus principios. Viven según sus principios, aunque conocen las Escrituras. No sé si conocen. Yo conozco a una persona que suele hacer eso. No quiero hablar mal de esa persona, pero todas las mañanas lo veo en el espejo. Conoce las Escrituras y resulta que al final del día faltó sabiduría. Caramba, me faltó sabiduría. Acá siento que fracasé. Acá siento que el Señor no pudo completar. Y eso que la tuve que pasar al problema. Y el problema no lo aproveché para que el Señor complete mi obra, la obra en mí. Algo se perfeccione. Me lleve un pasito más, un escalón más a la perfección. Así que sabemos que no es solamente conocimiento.
ni habilidades para hacer ciertas cosas. Tenemos a veces, con las habilidades que tenemos, disimulamos falta de sabiduría, ¿no? Y parecemos sabios, pero en realidad la sabiduría, ahora vamos a ver bien qué es. Yo les había dicho que cómo comienza la sabiduría, dónde empezamos a obtener sabiduría, dice Proverbios. El temor del Señor, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. O el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, si queremos tener sabiduría, si queremos llevar nuestra vida según la voluntad de Dios, ¿dónde empieza todo? En el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestra vida, ese temor reverente y en esa humillación y ponernos a su disposición. Ahí empieza todo. La sabiduría es esa capacidad de distinguir lo bueno y de lo malo. ¿Vieron una situación? Pasa una situación complicada con alguien, generalmente con las personas, porque ahí es donde más patinamos. Una situación con las personas. Y uno reacciona automáticamente con lo que tenemos, la sabiduría nuestra, los criterios, lo que hemos aprendido, lo que nos parece que está bien, el derecho propio, el derecho del otro, el derecho acá, el derecho allá. ¿Cierto? Y ahí es donde a veces metemos la pata. Y después, bueno, menos mal que podemos pedir perdón, rebobinar y empezar de nuevo. Pero Dios, ¿qué quiere? ¿Cuál es su voluntad? Que aprendamos con el conocimiento de su palabra, la apliquemos correctamente en la relación de las personas. Y así en cada aspecto de nuestra vida, el manejo del dinero, nuestro trabajo, en la relación con las personas más cercanas, esposo, esposa, hijos, todos necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago mismo nos explica y nos dice acá nomás en el capítulo 3, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes, entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? ¿Quién tiene sabiduría? Todavía estamos repasando, Ya vamos rápido. ¿Quién tiene sabiduría? Bueno, muéstrela, porque se tiene que notar el que es sabio. El que es sabio se nota. Cuando alguien no es sabio, se nota también. Se nota de las dos maneras. Qué lindo que es cuando uno dice, menos mal que hice tal cosa, me di cuenta, actué sabiamente. Ay, uno lo atesora eso, porque ya para la próxima ya no me agarra con tanta duda. Dice que lo muestre por las buenas obras. Se tiene que ver en la vida cotidiana la sabiduría de lo alto. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se envanezcan, no digan que son sabios, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, que es la que necesitamos. Y acá empezamos a ver dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿No? Bien clarito, para que nadie tenga duda, don Santiago nos dice cómo es la sabiduría. Porque uno dice, bueno, tal vez fallé, no usé la sabiduría del cielo, pero usé la mía, que también es bastante buena, porque yo aprendí muchas cosas, porque yo sé, capaz que mi sabiduría es bastante buena. Puede ser que nuestra sabiduría sea buena, que tengamos mucho conocimiento, hayamos leído libros de psicología y sepamos cómo tratar a las personas y practiquemos la amabilidad, nos aguantemos la bronca y tratemos bien al otro y sonriamos. La define Santiago a nuestra sabiduría, nuestro criterio. Cuando hablo de sabiduría hablo del criterio que nos lleva a tomar decisiones. Criterio que nos lleva a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Dice que esta sabiduría nuestra, y la que tiene todo el mundo, la que no viene de lo alto, es terrenal, por supuesto, no pasa de acá. Es animal y diabólica. Animal viene de la palabra ánima, alma. Es la sabiduría del alma, de nuestra carne, dice la Biblia, ¿no? De nuestra mente de ser humano, pero es diabólica, porque está pergeñada por el diablo acá en este mundo, no tiene nada que ver con lo que viene de arriba. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Fíjense las características, acá pueden ver cuándo actuó sabiamente, ¿no? Normalmente cuando uno reacciona, ¿vieron? Cuando no, acá vamos a poner las cosas sobre la mesa, a calzón quitado, diría el gallego, acá vamos blanco sobre negro y vamos a decir las cosas como son. Mamita, a mí me da terrores. Ahí
puede llegar a escasear la sabiduría, porque la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tiene que ver con la paz. Esa es la descripción que Santiago hace de la sabiduría. Otra característica de la sabiduría, y con esto pasamos ya al tema de hoy, la característica de la sabiduría es: la sabiduría de lo alto busca los intereses del reino de Dios. Eso lo dijimos la vez pasada. La sabiduría de lo alto tiene como principal objetivo los intereses del reino de Dios. Todos mis intereses, todas mis cosas, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis emociones, mis cosas, bla, 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 todo queda sujeto, supeditado, por debajo de los intereses de Dios. Entonces yo voy a hacer lo que quiero en la medida que no choque con ninguno de los objetivos que Dios tiene para mi vida, en su voluntad. ¿Cierto? Así es la sabiduría. Yo actúo con sabiduría, ¿cómo se sabe? Cuando la persona pone a Dios primero, los intereses del reino de Dios primero a mis intereses. Por ejemplo, un domingo no tengo ganas de ir a la iglesia porque tengo mucho sueño y estoy con ganas de quedarme a dormir. Aparte hace calor, o si no que hace frío, ¿vieron los días que hace frío? O hay humedad, o está muy seco, o hay mucho viento, o no hay nada de viento. Siempre tenemos una cosa, ¿no? Ahora, mis intereses, mis gustos, mis ganas, mis sentimientos, digo, ¿sabes qué? Qué bueno que no tenés ganas de ir. Porque entonces vas a hacer un sacrificio mayor y vas a ir a la iglesia. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Que le dijo el hijo a la mamá: mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Ah, perfecto, no hay problema. ¿Entonces me puedo quedar? No. Vas a ir. Y eso es mejor, porque ahora vas a ir siendo un sacrificio especial y tiene mayor valor tu asistencia. Así que no se preocupe si no tiene ganas de alabar. Alabe igual. Porque no es por nuestros intereses, son los intereses del reino de Dios. En cambio, el que no es sabio se guía y satisface sus propios intereses, sus propios sueños, y Dios es una cosa más, es un ayudante. Señor, yo tomo todas mis decisiones, ahora bendecime, porque si vos sos mi padre vas a querer lo mejor para mí, ¿o no? Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, ¿no? Dios no tiene hijos malcriados, porque Él es un buen padre, ¿cierto? Entonces, saben que esa es una de las maneras de discernir si somos sabios o no somos sabios. Bien. Vamos rápidamente a 1 Corintios 2. Dice Pablo: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Los que estudiamos Hechos sabemos de cómo era el contexto de la iglesia de Corinto, la carta a los Corintios, ¿no? La carta se escribió desde Éfeso. Los corintios estaban ahí. Corinto todavía existe, está cerca de Atenas, centro en ese entonces de la cultura griega, con todos los sabios, toda la filosofía a full. Ahí dice Pablo que los atenienses y toda esa región tenían hambre y avidez por saber algo nuevo. A ver, ¿qué trae este charlatán? ¿Qué es lo que va a decir? Algo nuevo querían escuchar. Porque la sabiduría y el hablar, y el hablar bien, lo que se llama la dialéctica, el arte de discutir y de hablar y de argumentar, ¿no? Entonces Pablo dice: yo cuando fui a ustedes, en contraparte, no fui, dice, con excelencia de palabras o sabiduría, porque me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo, es decir, a Jesús el Mesías, y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. No fui como un gran maestro, porque ahí había muchos maestros de filosofía, de distintas escuelas de filosofía. Y ahí iban los grandes maestros con sus alumnos, eran respetados. Yo no fui así, fui con temor y debilidad. Y ni una palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Ahí está, esta sabiduría, ¿cómo dice Santiago que era? Terrenal, animal y diabólica, ¿no? Humana sabiduría,
sino que fui con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que nuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría, aunque sea sabiduría religiosa, y aunque sea sabiduría religiosa evangélica, que nuestra fe no esté fundamentada en eso, sino que esté fundamentada en ¿qué? En el poder de Dios. ¿Sí? Que la palabra es poder de Dios para nosotros, en el poder de su palabra y de su verdad, no en palabrerío que se puede inventar y alguna cosa que se pueda decir. Sin embargo, o sea, ahí dice Pablo y hace esa diferenciación, dice, hay una sabiduría que es terrenal. Yo no tengo nada que ver con la sabiduría terrenal. Yo quiero que ustedes estén fundamentados en el poder de Dios. Ahora, sin embargo, eso que yo les prediqué y de la manera en que se le prediqué, y esto es del poder de Dios, hablamos sabiduría, es también sabiduría. Pero otra sabiduría. Es lo mismo que veníamos hablando de Santiago, ¿no? Es otra sabiduría, dice, hablamos sabiduría entre los que, dice el original, entre los que son perfectos. Acá la Reina Valera pone una acepción un poquito más cercana al sentido de la frase, ¿no? Entre los que han alcanzado madurez. Pero la perfección es ir madurando. ¿Se acuerdan que decía, para que no sean niños fluctuantes, vamos madurando? Vamos, cada uno en distintas etapas, cada uno más, cada uno menos, vamos madurando, vamos hacia la perfección. Dice, sin embargo, entre nosotros hablamos sabiduría, entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, ojo, no de este siglo, de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que toda esta sabiduría, toda la ciencia, ¿sabían que toda la tecnología, vieron qué maravillosa que es la tecnología? Bueno, ya sé que los más viejitos no nos emociona, pero para los jóvenes, sí, ¿cómo hacían ustedes para vivir sin internet? Dicen los chicos, ¿no? No se pueden imaginar un mundo sin internet, sin WhatsApp, sin Instagram, sin TikTok. ¿Cómo se podía vivir? Si ahora uno tiene 5 segundos libres y lo primero que hace es activar alguna red social, ¿o no? ¿Cómo se hacía? Todo esto, ¿saben? Tan maravilloso, perece, es decir, se va a acabar. El mundo, los seres humanos, su ciencia, su sabiduría, se va a terminar. No vengo a hablar de esas cosas. Entre nosotros no hablamos de cosas que terminan. Nosotros hablamos sabiduría de Dios, que viene de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ocultismo parece que está hablando. No es que estaba oculta, nada más que no la podíamos ver. Oculta para nosotros, porque el pecado nos separó de Dios y no nos dejaba alcanzarla. Pero para nosotros ya no está oculta, por eso podemos conversar de temas que viene un inconverso y dice, ¿qué están hablando? Estos están todos re locos, en serio, Están re locos. Hablan del Mesías, el Cristo crucificado, que murió en sustitución de ellos y que así les... Están locos y nosotros nos regocijamos en eso y cantamos y nos alegramos, nos emocionamos, lloramos, nos postramos, danzamos. ¿No ven que están locos? Pero nosotros que alcanzamos madurez, que alcanzamos a entender esto, lo disfrutamos, entendemos de qué se trata, porque ya no está oculta para nosotros, para ellos todavía sí. Nosotros tenemos que llevarle la luz para que puedan ver lo que nosotros vemos. Amén, amén. Bien, vamos todavía. Hablamos sabiduría de Dios, dice, en misterio, la sabiduría oculta. Fíjense lo que dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es para que tengamos, ¿saben qué? Tienen permiso de enorgullecerse. Tienen permiso de estar orgullosos. Dios la predestinó para mí. Ahí está. ¿Saben? No sé para ustedes, pero para mí Dios predestinó desde antes de los siglos, predestinó para mi gloria su sabiduría, todo el conocimiento del Evangelio. ¿Para ustedes también? Entonces, para nosotros que estamos acá y para muchos más que están en esta ciudad y en otras ciudades,
Dios nos ha elegido. Podemos estar orgullosos de ser hijos de Dios. Dice que el que se gloría, gloríese en lo que el Señor hizo. ¿Y cómo no me voy a estar feliz y orgulloso de él? La verdad que no sé por qué, pero acá estoy. ¿Por qué? Porque me lo merezco. La verdad que no me lo merezco, pero acá estoy. Gloria a Dios, estoy feliz y orgulloso y puedo ir con la mente. No tengo que estar escondiéndome porque soy cristiano, ¿saben? ¿Vieron que dice, ¿usted evangélico? No, estoy orgulloso de lo que Dios me dio. Por supuesto, ¿que vos no? ¿Vos no sos cristiano? Ay, por favor, vení, sentate acá. Vamos a conversar el tema, porque no puede ser. Tal vez también estás llamado. Sabes que hay toda una cantidad de sabiduría que vos no la podés ver, está oculta para vos, pero para mí no está más oculta. Fíjense lo que dice acá, el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué preparó para...? ¿Usted ama al Señor? Hoy le dijimos que le amamos, que lo adoramos, ¿no? Así que, ¿saben qué hay para ustedes? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón o al alma del hombre. Cosas nuevas del Señor hay para nosotros. Y esto es para ponerse contento. Es para vivir cada día diciendo, Señor, ya estoy listo para la nueva lección, para que sea revelada una nueva cosa. ¿Seguro? Señor, quiero paciencia. ¿Seguro que querés paciencia? Y aparece una persona y nos pisa el callo. Dice, Señor, yo te pedí paciencia. Y bueno, deja que esa prueba complete su obra y termine más camines un pasito más para perfeccionarte. Y entonces vas a ser más paciente. Bien. Sí, seguimos acá, dice, pero Dios no nos las reveló a nosotros, hermanos, por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos adentro encima? No es que tenemos que andar, ¿alguien vio dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? Y no, tenés que ir, tenés que ir a la iglesia para tener el Espíritu Santo, o tenés que ir a la plaza, o tenés que ir a Jerusalén, al templo, que ya no está más, pero al muro de los lamentos, porque el Espíritu Santo ahora se fue para allá, ahora vive dentro nuestro, camina con nosotros. ¿Quién? El que nos revela la sabiduría que estaba oculta, pero que ahora es revelada a nosotros. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en cualquier momento, siempre que lo dejemos y nos pongamos en contacto con el Señor, Él se mueve y nos muestra y nos enseña cosas de Dios. En medio de las tribulaciones, en medio de los momentos lindos, en medio de los momentos difíciles, en la escasez, en la abundancia, Él revela sabiduría de Dios y nos enseña cómo caminar. ¿Cómo tengo que hacer? Y mirá, hay que escuchar al Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Dice, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos permite conocer cosas profundas de Dios. No solamente que Dios es creador del universo, que se puede observar, no solamente que cosas profundas de Dios. No podemos ahondar más porque vamos avanzando. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Dice Pablo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. Y, qué bueno, está dentro nuestro. Y nosotros, dice acá, no hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vaya cosas que nos ha dado Dios. Vaya que tenemos motivos para darle gloria. Vaya que tenemos motivos para estar agradecidos. No, si no me alcanza la plata. ¿Qué bien agradecido yo con Dios? No, Él me falló. Él me falló. Mirá las cosas que me pasaron. Todas las cosas que me pasaron. El destino, la vida que me tocó. Sin embargo, ¿cuántas cosas quiere Dios que empecemos a aprender? Y ahí cuando empezamos a darnos cuenta de esto,
nos viene gratitud, adoración, amor a Dios. Y hoy es un circuito porque a los que aman a Dios vuelven a recibir revelación. A ver dónde me quedé. Lo cual también hablamos, dice las cosas que nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hablamos las cosas que Dios nos ha dado y las conversamos, y no con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando o equiparando o igualando lo espiritual con lo espiritual, ¿no? O sea, palabras espirituales para conceptos y realidades que son espirituales y que vienen de Dios, dice Pablo, ¿no? Esa es también la sabiduría. Empezamos a hablar, fíjense todas las palabras que yo acabo de decir en esto, no sé cuánto van, 20 minutos, media hora que estoy hablando. Estoy hablando cosas que no las pueden entender muchas personas, pero ustedes me entienden, espero. ¿Me entienden o no? Si no, me voy nomás. Vamos acomodando las palabras, las ideas, los conceptos, pero vamos entendiendo porque Dios nos las va revelando por el Espíritu Santo. Pero el hombre natural, otra vez nos aparece este hombre. ¿Saben cómo dice el hombre psíquico? El hombre que solo tiene alma, cuyo espíritu está muerto a la realidad de Dios, que no alcanza a ver, a eso se refiere, ¿no? O el hombre, en otras versiones, hay una versión vieja que dice el hombre animal también, porque de ahí viene lo mismo. Ánima, alma. El hombre que tiene el centro, simplemente el centro de su vida llega hasta el conocimiento del alma, de las cosas de este mundo y nada más. El hombre natural, es decir, el que no recibió la revelación de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el que hablábamos hasta ahora. Pero en cambio, el hombre espiritual o la mujer espiritual, ¿quiénes son esos? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, porque Nicodemo, lo que es nacido de la carne, queda acá, no pasa del cielo raso. Pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. El hombre espiritual o el ser humano espiritual es aquel que ha nacido de nuevo y ha sido regenerado por la gracia y el poder de Dios y la obra de Dios en la cruz. Este hombre espiritual, fíjense, me perdí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué decíamos que era la sabiduría? La capacidad de discernir. De decir, esto sí, esto no, esto corresponde, esto es de Dios, esto no es de Dios, esta actitud en mí no es de Dios, esto lo tengo que cambiar, esta cosa tengo que hacer, esto no. ¿Qué pongo primero? No tengo ganas, pero tengo que hacerlo. Y pongo eso, porque yo distingo En cambio, el hombre natural, no tengo ganas, ¿y qué? Voy la próxima, hago lo que es la próxima, ¿cierto? No tengo ganas de leer la Biblia todos los días, qué aburrido. El hombre espiritual sabe que lo necesita, aunque a veces cueste entender y se necesite práctica, va generando el hábito de la lectura bíblica, el hábito de la oración, ¿no? Y eso va haciendo un circuito virtuoso, ¿no? Y el hombre espiritual no es juzgado de nadie, porque se refiere, no es juzgado del otro ser, que el natural, porque no lo puede ni entender. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros tenemos la mente, los pensamientos del Señor, la sabiduría, el criterio, la forma de ver. Fíjense cómo esto de incorporar sabiduría nos va transformando cada vez más y vamos llegando a la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos pensando como Cristo. Y no tenemos que decir, ¿qué hubiera hecho Jesús en esta situación? No, ¿qué tiene que hacer Jesús hoy en esta situación? Porque yo tengo que empezar a pensar como Él piensa hoy, no como pensó, ni lo que hizo, ni tomar el ejemplo de Él. No es una persona para tomar el ejemplo Jesús. Jesús es una persona que actúa en mí hoy. Tengo hoy la capacidad de pensar y de ser transformado
a la manera y a la forma y los criterios del Señor. Bien, no podemos no hablar de sabiduría y no referirnos a una persona muy particular en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es el rey Salomón, ¿se acuerdan? El más sabio que hubo, nunca más hubo una persona tan sabia como el rey Salomón. La historia fue que él era muy jovencito cuando fue nombrado rey. Y él estaba un poquito atemorizado porque no sabía bien cómo era, y aparte era hijo del gran rey David, y él sentía que no daba la talla para semejante cargo, así que se durmió y Dios le habló en un sueño, y dice que soñó que Dios se le aparece y le dice: pedime una cosa, lo que sea, y yo te la doy. Entonces él, como era joven, todavía humilde, empezó por el principio, el temor al Señor, y dijo: Señor, el pueblo es muy grande y este trabajo me sobrepasa, dame sabiduría para que yo pueda administrar con justicia a mi pueblo. Dice que Dios le agradó el pedido porque no pidió riqueza, no pidió una larga vida, no pidió cosas para él. Así que Dios le dice: mirá, porque no me pediste riqueza, ni me pediste larga vida, ni me pediste que tus enemigos, la cabeza de tus enemigos, sino que me pediste sabiduría para guiar a mi pueblo, entonces vas a ser la persona más sabia que ha habido en toda la historia. Es más, y aparte te voy a dar todo lo demás. Fíjense un principio que tiene que ver con lo que Jesús nos enseñó. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Fíjense, Salomón buscó los principios importantes del reino de Dios. No se dejó, imagínense que se aparezca Dios y te dice: pedime una cosa. El Quinisei, Señor. El número, ¿cuál va a ser? Decime. ¿No? Lo primero, algo así, ¿no? Porque estamos con... No, Salomón tuvo la capacidad de ir más allá y decir: necesito, aunque no tengo un mango, no importa, pero necesito cumplir la voluntad de Dios para el pueblo y el trabajo que Dios me dio. Dame sabiduría. Y Dios le añadió todo el resto. Le dijo: te voy a hacer la persona más rica y vas a triunfar sobre tus enemigos y vas a tener una larga vida. Le dio todo lo que él no pidió, por añadidura. Así que se despertó Salomón y vio que era un sueño. Pero enseguida el mismo texto nos da prueba de que Dios le había dado grande sabiduría. Ahora, ¿saben qué? Y vamos terminando, porque parece que tenemos que terminar. La sabiduría de Dios, como viene de Dios, ¿de dónde la sacamos a la sabiduría? De Dios. Dice: pídala a Dios con fe, no dudando nada. La sabiduría de Dios no es algo que una vez que la tenemos, terminó. La sabiduría, cuando nos desconectamos de Dios por el pecado, nos apartamos de Dios, lo que hayamos incorporado como sabiduría se transforma en un conocimiento muerto. Nada más. Se transforma en un conocimiento. La sabiduría es algo dinámico, es algo que tiene que ver constantemente con estar conectado con Dios. Es lo que le pasó a Salomón, ¿saben? Salomón, después, con tanta riqueza y tanta gloria y tantas cosas que tuvo, se desvió y se apartó de Dios, terminó pobrecito en la banquina y más allá de la banquina, y quedó con mucho conocimiento, pero perdió el rumbo, ¿no? Entonces, si yo aprendí que 2 más 2 son 4 y estoy en la fe, si me voy del Señor también voy a seguir recordando y sabiendo que Dios 12 es 4, pero no voy a saber conducirme según la voluntad de Dios, porque para saber conducirme según la voluntad de Dios, que es lo que muestra mi sabiduría, sí o sí necesito estar conectado, como que mi manguera esté conectado a la fuente de la sabiduría, que es el Señor. Fíjense lo que pidió David en el Salmo 27. A David no vino el Señor y le dijo: pedime una cosa y te la voy a dar. No, David la reclamó, dijo: una cosa nomás quiero, Dios. Dice el versículo 4 del capítulo 27. Una cosa he demandado del Señor y esta la voy a buscar. ¿Vieron? A Salomón vino Dios y le ofreció: pedime una cosa. En cambio David, él quería: y la voy a buscar. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida.
para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir, estar ocupándome de las cosas de su templo y de su reino. ¿Saben? Si bien lo de Salomón estuvo bien en pedir sabiduría, lo de David estuvo excelente, porque el tipo no se quedó con la sabiduría pidiendo, se fue a la fuente. Una cosa pido, que esté yo en la fuente, que nunca me desconecte de la fuente. Todos los días de mi vida, porque si yo estoy todos los días de mi vida en la casa del Señor, que no es este lugar, ¿no? La casa del Señor es la presencia del Señor en santidad. Y dice, contemplando su hermosura, adorándole y ocupándome de las cosas que tienen que ver con Él, entonces yo me aseguro la sabiduría y todo lo demás, porque ahí es la fuente de todo lo bueno y de todo lo que necesito. Así que a Salomón le ponemos un 9, pero a David un 10, excelente. ¿No? Seamos más vivos, ya que sabemos la historia. Pues qué bueno, Salomón pidió sabiduría. Sí, pero después se olvidó de la fuente de la sabiduría y la perdió. Terminó en cualquier cosa. En cambio David no. David se equivocó, pecó, pero siempre pudo volver porque él estaba prendido de la fuente. Es el lugar donde tenemos que estar para tener sabiduría, para caminar cada día, para enfrentar cada problema, para enfrentar cada situación, para saber cómo tratarnos unos a otros, unos con otros, para saber qué tengo que hacer el domingo cuando no tengo ganas de venir a la iglesia, para saber qué tengo que hacer cuando me encuentro con una persona y tengo la oportunidad de predicarle. Sabiduría es lo que necesitamos para ser buenos padres, para ser buenos esposos, esposas, abuelos o lo que nos toque ser. Sabiduría necesitamos. ¿Dónde la encuentro? En la fuente. Ahí es. Y cuando vamos a la fuente, nos transforma. Fíjense, con esto sí termino. Ahí nomás para atrás un poquito, el que tiene Biblia. Job. ¿Saben la historia de Job, cierto? Maravillosa historia la de Job. Job, Dios le puso una prueba, lo dejó así como a Pedro para que Satanás lo zarandeara. Y vaya que lo zarandeó. Perdió a sus 10 hijos, perdió todo lo que tenía. Y después terminó con una enfermedad que se tenía que rascar con un pedazo de jarra rota, de jarrón roto. Se rascaba porque no sé qué era lo que tenía. Estaba tan triste, tan angustiado, tan turbado porque él había sido siempre fiel a Dios. Que no entendía lo que pasaba, no alcanzaba a ver. Y estaba en esa situación de decir, al final mi vida es un desastre, al final no tiene sentido lo que Dios quiere hacer conmigo, no lo entiendo. Encima vinieron sus amigos y en vez de alentarlo, le cargaron un camión de piedra encima y lo juzgaron, ¿no? Entonces, esa herida en Job empezó a supurar pus, ¿no? Y él empezó a hablar. Por eso cuando uno está mal, a veces es bueno callarse. Como dice Jeremías, ¿no? Cállese el hombre que se siente solo y se calle porque Dios le puso el yugo, ¿no? A veces uno tiene que callarse, porque cuando uno habla pavadas, ¿no? Y dice cosas que terminan largando la pus y amargando a otros. Así que él habló y habló. Tenemos un montón de capítulos de Job, hablando y conversando con sus amigos y defendiéndose y justificando y diciendo, ¿qué pasa? Maldigo el día en que nací, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Bla, 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 bla. Y se fue del enfoque hasta que dice el capítulo 38. Entonces, Dios lo escuchó. ¿Saben cómo nos escucha? La paciencia que nos tiene. Lo escuchó Dios, lo escuchó. Entonces se dijo, basta. Respondió el Señor Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, fíjense lo que le dijo, ¿quién es el que oscurece? Después de todo lo que habló, tienen que leer Job porque es maravilloso, porque es un razonamiento elevado, es un nivel de discusión elevada, mucho más de lo que nosotros a veces hacemos. Y Dios le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pero si Job era un sabio, ¿saben quién era Job antes de todo este despiole? Era consejero. Venían los jóvenes y los viejos a pedirle consejo y él lo aconsejaba. Era el que levantaba al caído, ayudaba al el de rodillas débiles, así le dice sus amigos. ¿Cómo que antes vos y ahora estás así? Job tenía sabiduría o no tenía sabiduría. Y era un hombre sabio, bendecido por Dios porque era muy rico, tenía una buena familia.
bla, bla, bla. Y Dios le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Saben cómo es nuestro consejo, nuestra sabiduría? Oscurecida. Ahora dice, cíñete como varón tus lomos, ponete la ropa y yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza a hablar Dios, ¿no? Y ahí estamos, volviendo al Salmo 27, quiero estar en la presencia de Dios. En los momentos difíciles quiero ir a la presencia, porque Él me va a esconder, dice el Salmo 27, en su morada y me va a poner en una roca alta. Ahí cuando estamos en la presencia de Dios, Dios empieza a hablar y miren cómo cambió la actitud de Job, capítulo 42. Cuando Dios terminó de hablar, 4 capítulos habló, Dios respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y él dice, tú me preguntaste, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo lo hacía porque hablaba lo que no entendí. Qué lindo, ¿no? Ahí es el lugar. La presencia de Dios es el lugar donde nos encontramos con la verdad y nos damos cuenta. Y dice, cosas demasiado maravillosas, demasiado grandes para mí que no comprendía. Ahora, oye, te ruego y hablaré. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El principio de la sabiduría es el temor, el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y Job sí tenía para quejarse, ¿eh? Y nosotros también tenemos a veces para quejarnos, pero la actitud es esta. En su presencia yo encuentro la verdadera sabiduría, en su presencia conozco la verdad y en su presencia cuando lo veo digo, tan torpe era yo que no entendía, pero ahora, como dice Job, mis ojos te ven. Ahora me arrepiento y qué bueno porque ahora puedo completar la obra volviendo a Santiago para terminar donde empezamos. Dejemos que la obra de la prueba cierre su círculo, ¿no? Y adquiramos cada día y traigamos a nuestro corazón cada día mayor sabiduría. Amén. Cerramos los ojos y oramos. Señor, te damos gracias, muchas gracias. Porque somos ese pueblo elegido, adquirido. Somos en esa nación santa. Fuimos adquiridos con precio de sangre, Señor, sin merecerlo. Y nos llamaste no solamente para salvarnos, sino que nos quieres llevar más allá, nos quieres llevar a la perfección, Señor. Y para eso nos vas revelando cosas por medio de tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Nos vas revelando cosas que estaban ocultas desde el principio y que ahora los que te amamos, Señor, nos van siendo descubiertas paso a paso a través de las pruebas, a través de las circunstancias que nos tocan vivir. Vamos aprendiendo, Señor. Somos torpes. Hablamos mucho, pensamos mucho, Señor. Pero qué bueno que nos tenés misericordia, nos escuchás y nos escuchás. Pero que nunca perdamos, Señor. Nunca nos desconectemos, nos deje que el pecado nos separe de tu presencia. Porque solo allí encontramos, Señor, no solamente la admiración de tu belleza y tu hermosura, sino también la sabiduría que nos permitirá avanzar más allá, avanzar al objetivo y al propósito de tu voluntad sobre nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado. Ha sido maravilloso. Señor, queremos decir hoy, esta mañana, sea como sea lo que sea que nos esté pasando, tú eres bueno para mí. Y tienes planes de bien y no de mal para mí. Sos bueno, has sido bueno hasta acá. Y sos bueno hoy y lo seguirás siendo, Señor. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no me guste. Señor, tú eres bueno para mí. Amén.